y Came.cl, el sistema todo en uno de Chile, presentan Doble Clic. Con el objetivo de terminar con la fragmentación de la representatividad en el Congreso, que un grupo de senadores ha propuesto una reforma al sistema político, cambios que se relacionan con las condiciones que deben cumplir los postulantes a un cupo en las cámaras para ser elegidos, pero también para mantenerse en ese puesto. Una actualización que va en línea con lo que opinaron los expertos de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. El actual Congreso debiera aprobar una reforma que reduzca la fragmentación en la representación política. Ese fue el planteamiento que hizo el panel de políticas públicas de la Universidad Católica, sus expertos en la edición de diciembre. Una idea con la que el 85% demostró estar muy de acuerdo, mientras que el otro 15% señaló estar de acuerdo con esto. Resultados que se enmarcan en el inicio de una discusión en el Congreso relacionada con una posible reforma al sistema político. Una iniciativa que, tras diversas conversaciones, alcanzó a plantearse con un texto realizado por representantes de distintos sectores políticos del Senado y que busca terminar con la fragmentación de la representatividad en el Poder Legislativo. En detalle, la propuesta de los legisladores, que comenzó a discutirse hace unos días, establece que un partido político solo podrá alzarse con un escaño en el Congreso si obtiene un umbral mínimo del 5% de los votos válidamente emitidos en una elección parlamentaria. Además, se indica que cesará en su cargo el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiera declarado su candidatura. Asimismo, quedará impedido de jurar el diputado o senador electo que desde el día de su elección incurriere en dicha causal. Bueno, fue a fines de noviembre que distintos sectores políticos del Senado acordaron este texto cuyo objetivo, como ya está dicho, es terminar con la fragmentación política existente en el Congreso. ¿Ya están planteados cuáles son las principales líneas de acción? Bueno, si nosotros hiciéramos el ejercicio de simulación, imaginando, que la norma hubiese estado vigente años atrás, antes de las últimas elecciones parlamentarias, sabe usted que 23 diputados no habrían podido asumir. Así de simple. Y no solo eso. Otros 33 habrían cesado en el cargo por haber renunciado a su partido o bien a su comité de origen. De esta forma, 56 diputados no estarían en su cargo en el día de hoy. Es decir, más de un tercio de la actual Cámara. Esto es una estimación basada en los supuestos que los hechos ocurrieron de la misma forma, que la ley o el proyecto de ley hubiese estado en ese instante vigente, la ley propiamente tal, la que se propone ahora, y que cada una de sus disposiciones se habría aplicado también de manera estricta. Más detalle. Veamos. 23 actuales miembros de la Cámara ni siquiera hubieran podido asumir, porque los partidos que empujaron sus candidaturas no alcanzaron en esa elección el umbral del 5% de votos a nivel nacional en la última elección de diputados. Ni tampoco contaban, otro requisito, con 8 parlamentarios electos en ejercicio. Estos requisitos es uno de los aspectos más polémicos, ya que si los partidos chicos no logran alguna de esas exigencias, no podrían tener representación en la Cámara, no así en el Senado, ya que la condición solo afecta a candidatos a diputados. Por ejemplo, los actuales diputados elegidos por Evópoli, por los radicales o por los liberales estarían fuera del Congreso. Tampoco habrían llegado legisladores de los disueltos partidos Humanista, Conservador Cristiano, del Centro Unido y de Ciudadanos. Solo por dar algunos ejemplos de estos 23 actuales miembros de la Cámara, que bajo esta regla, que insisto, no es retroactiva, es la que se postula de aquí para adelante. Bueno, si eso hubiese ocurrido en las elecciones anteriores, algunos de los afectados serían, por ejemplo, Francisco Undurraga, de Evópoli, Pamela Giles o el mismo Vlado Mirosevic. El proyecto también tiene otra cláusula que algunos la denominan la sanción antidíscolos, porque esa es la que dice que cesará en su cargo el diputado o senador que renuncie al partido político que hubiere declarado su candidatura. Es decir, el que levanta la campaña, sale electo bajo una denominada tienda política y que luego, por ese motivo, renuncia cuando ya está en el ejercicio de su cargo. En el caso de independientes elegidos en lista de un partido, también perderían el escaño si comienzan a militar en un partido distinto o renuncian a su comité parlamentario de origen. Ya, si aplicáramos de nuevo la misma norma, si hubiese estado vigente, si se hubiese aprobado y se hubiese aplicado estrictamente, en total serían 33 diputados los que hoy estarían fuera
por haber renunciado también a sus grupos iniciales. Así es que esa es la dimensión que tiene la reforma que se está planteando y que no todos están de acuerdo. Y usted entenderá que los que más reparo colocan son precisamente los incumbentes, a los que más afectaría esta situación. Y es por eso que es tan importante la discusión que se ha puesto sobre la mesa y la opinión también de los expertos, donde profundizamos ahora, aquí en Doble Clic. Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa, Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Información esencial. Por eso es que el panel de políticas públicas de la Universidad Católica lo incorporó como una de las preguntas que se van planteando cada vez para el análisis y la discusión pública. Loreto Cox, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, está con nosotros hoy día en Doble Clic. Hola Loreto, buen día. Hola Ramón, buenos días, muchas gracias por la invitación. De plena contingencia y actualidad, la pregunta de esta ocasión. Hemos estado siempre dando tribuna a las distintas discusiones, ¿no? Análisis que se realizan a partir de las consultas que se plantean al panel. Y en esta ocasión, ¿esta pregunta se estaba digiriendo desde hace bastante tiempo o fue producto precisamente de la discusión contingente que cobra actualidad y por eso la ponen sobre la mesa? Nosotros habíamos preguntado antes por temas relacionados con el sistema político, pero esto obviamente fue gatillado por esta oportunidad de reforma que apareció. Y la verdad es que yo no tengo recuerdo de un caso de preguntas del panel que hubiera tanto acuerdo tan unánime a favor de algo. Y este es un panel súper transversal, así que creo que es algo muy relevante de destacar. Claro. El 85% demostró estar muy de acuerdo, ¿no? Sí, efectivamente, y el otro 15% dijo estar de acuerdo. Y hay también, Ramón, cuando uno mira los comentarios que ponen nuestros panelistas, una sensación de urgencia, de que esto es ahora o nunca. Es posible que el próximo Congreso, si no hacemos cambios, esté todavía más fragmentado y que haga todavía más difícil poder reformar esto. Entonces, no solo es que hay un acuerdo de que esto es necesario hacerlo, sino que hay que hacerlo ya. Qué interesante es esto, porque en el panel, lo hemos explicado en otras ocasiones a raíz de otras preguntas que se han formulado, hay distintas opiniones, hay distintas visiones, hay distintas sensibilidades políticas también dentro de los expertos a los cuales se le pide su opinión, pero yo también no recuerdo algo en donde estén tan de acuerdo, lo que me hace pensar que puede ser fácil lograr un acuerdo, pero el problema es que ninguno de los que opina aquí son incumbentes. Claro, efectivamente acá hay un problema de los incentivos que tienen los parlamentarios que votan en el Congreso, particularmente los que vienen de partidos chicos, pero yo creo que es una oportunidad, este grado de acuerdo que hay, que si bien podemos discutir, puede que no sea perfecto, pero es un acuerdo que además se basa en lo que propuso la comisión experta del Consejo Constitucional en su momento, y es al menos un acuerdo mínimo que ya goza de alguna transversalidad y creo que puede ser una oportunidad que quizás no se nos va a dar otra en el mediano plazo. ¿Cuáles son los matices que presentan en sus respuestas los consultados para estar en términos generales de acuerdo en una modificación de esta naturaleza? Mira, la verdad es que sorprendentemente prácticamente no hay matices, o sea, todos creen que esto es algo muy importante y urgente de hacer, y los argumentos que dan tienen que ver mucho con que la fragmentación al final está impidiendo la búsqueda de acuerdos en el Congreso, y eso al final hace que los gobiernos y el Congreso sean incapaces de dar solución a los problemas que vivimos en el país, y eso al final redunda en una pérdida de legitimidad de la política, porque cuando la política no puede resolver los problemas, la gente deja de creer en ella, deja de confiar en los políticos. Entonces, esto es una medida que es urgente para dotar de algo de legitimidad a nuestro sistema político.
Ahora, desde ese punto de vista, ¿hay algunas opiniones que avancen respecto de una norma en términos generales, siendo más específico, si es este proyecto, comilla, el más adecuado, el ideal, o si surgen de pronto algunas otras propuestas que vayan en el mismo sentido, pero tal vez con otra fórmula? En general de los comentarios que hay, no todos los panelistas dan comentarios, pero de los comentarios que hay, pareciera haber un apoyo fuerte a la reforma de la cual estamos hablando. Y también, como te decía, una sensación de que si no es esta, no es nada obvio que vayamos a tener otra oportunidad. Entonces, como que no sé si estamos en condiciones de discutir como demasiadas alternativas. Acá ya tenemos un marco que tiene un relativo acuerdo y pues es como que nos estuviéramos ahogando y nos tiran un salvavidas y nosotros nos ponemos a discutir de si el salvavidas es el mejor o no es el mejor salvavidas. Entonces, esta puede ser como una única opción que tenemos, dado lo difícil que es generar acuerdos, porque efectivamente hay varias formas distintas, mecanismos distintos de lograr una reducción de la fragmentación, pero esta es la que se nos está ofreciendo, es una fórmula que existe en otros países, que funciona en otros países, que por construcción va a reducir la fragmentación y hay un radical acuerdo de que eso es necesario y urgente. ¿Hay alguna referencia a volver a un sistema antiguo como el binominal, por ejemplo, entre las opiniones? Bueno, esas son críticas que han aparecido por parte de los incumbentes que creen que serán perjudicados por esta reforma. Yo no veo que eso tenga ningún sustento. El sistema sigue siendo un sistema proporcional que tendría en la Cámara de Diputados entre 3 y 8 diputados por distrito. O sea, es imposible que eso conduzca a un sistema binominal aún con este umbral. No tiene ningún sustento. Claro. Hay de los incumbentes también, hay críticas que señalan que esto es meter la mano en la urna, porque si alguien sale electo, luego por esta regla, después de salir electo, dice, bueno, no, pero usted no cumple con este último requisito, así que por lo tanto, fuera y cambio. Entonces, dicen que les parece extraño que no se critique esa situación cuando anteriormente, por ejemplo, por la regla de paridad, que alguna vez se aplicó también, se daba el mismo argumento, pero de otros actores. No sé si me explico. Sí, se entiende perfectamente y efectivamente genera algún desconcierto en la ciudadanía cuando vemos personas que obtienen una alta votación y que no son electos, pero ahí el punto es cómo uno comprende la política y las elecciones parlamentarias, porque al final cuando nosotros ya tenemos un sistema proporcional y eso también de alguna forma le mete la mano en la urna, porque nosotros podríamos ver que un partido que obtiene muchos votos saca a un segundo candidato que tiene menos votos que un candidato de otro partido, porque la suma de los dos es más grande que los votos que obtuvo ese candidato. Entonces, eso ya ocurre en nuestro sistema, que tenemos parlamentarios que efectivamente están ahí, que llegaron al Congreso con menos votos que otros candidatos que no fueron electos. Eso ya ocurre. ¿Y por qué ocurre? Hace sentido que ocurra si uno cree que la discusión de las elecciones parlamentarias está dada por partidos que representan ideas, programas, políticas que hay detrás, y uno vota no solo por una persona, sino por un conjunto de ideas y propuestas que hay detrás de esa persona. Y es hacia allá, hacia donde nosotros debiéramos querer mover la política. No a que uno vote solo por personas, sino por conjuntos de ideas y propuestas, que sea una política programática donde detrás de las personas haya ideas y programas de gobierno y de política que sean sólidos y consistentes. Y esos son los incentivos, eso es lo que se busca incentivar con una reforma como esta. Y cuando hablamos de fortalecer los partidos, es hacia allá, hacia donde apuntamos, que en el fondo entender el voto mucho más como un voto de un conjunto de ideas. Y ahí la discusión de nuevo, porque uno dice, bueno, pero si un partido que tiene un conjunto de ideas y no cruza el umbral, igual debiera poder estar en el Congreso. Pero ahí la pregunta es como,
¿Es posible para la ciudadanía y para estos conjuntos de ideas realmente tener distinciones cuando estamos hablando de partidos muy pequeños que en la práctica es muy difícil saber cuáles son sus diferencias? Pensemos, no sé, por ejemplo, entre amarillos o demócratas. ¿Quién entiende efectivamente cuáles son las diferencias entre ellos? Pensemos en los partidos que hoy integran, que se fusionaron en el Frente Amplio antes. ¿Quién era capaz de distinguir realmente las diferencias entre estos partidos? Es bueno y sano para la política que estos partidos se junten y reúnan idearios un poco más amplios, un poco más claros y consistentes, y que la ciudadanía pueda mirarlos, comprenderlos, saber por quién está votando y que ellos respondan a ese voto detrás del cual hay un conjunto de ideas. En las respuestas, alguno de los panelistas ingresa un poco más en el detalle referente a si, por ejemplo, la reforma propuesta es más buena en un sentido con unas medidas y tal vez no tanto en otras. Para explicarme mejor, ya lo decíamos al comienzo, ¿no? Esta propuesta de reforma involucra no solamente una cantidad mínima de votos, sino que también la imposibilidad de renunciar al partido una vez que es electo bajo un paraguas político. Entonces, yo he escuchado también que algunos dicen, sí, me gusta la primera, pero no tanto la segunda. O al revés, me gusta más la segunda que la primera. No, tal vez no tanto en conjunto las dos, pero quienes impulsan el proyecto dicen que una cosa está ligada con la otra, que no puede ser separada. Claro, claro. O sea, ahí de nuevo esto apunta a lo que yo te decía recién de esta idea de entender la política parlamentaria como conjuntos de ideas sólidas, programáticas. Entonces, si un candidato es electo que representando un conjunto de ideas, no corresponde que luego renuncie a ese partido y deje de pertenecer al grupo que defiende esas ideas y ese programa. Entonces, acá, en el fondo, de nuevo, lo que se busca es fortalecer los partidos para avanzar hacia una política que tenga más que ver con ideas y con programas políticos sólidos y consistentes. La observación que se hace allí es que, por ejemplo, si la contingencia política llevase a la determinación, no sé, de votar una ley específica en el Congreso en donde provoca una división interna en una colectividad política que fueran diferencias insondables, ¿no sería más transparente que esa persona no siguiera en el partido? A ver, me coloco en un caso hipotético, ley de aborto, por ejemplo, ¿no? Ley de aborto libre. Ya hemos visto que en algunos partidos hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo. Para algunos es muy fundamental una situación como esa porque está dentro de sus convicciones y a lo mejor algún parlamentario diría, yo no puedo seguir en este partido si mi partido vota de esta manera, pese a que yo ingresé a esta colectividad y fui electo bajo este partido, pero ahora que me proponen esta situación, que no es la que propone mi partido, porque tal vez lo propone el gobierno de turno, yo tengo que definirme, de acuerdo a mis convicciones me defino así. Entonces, si no puedo seguir en este partido, lo transparente es que no siga allí. Bueno, pero si no sigo allí, entonces, ¿qué? ¿Voy a perder mi escaño? Claro, claro. No, entiendo que se pueden dar situaciones como la que tú indicas, en que efectivamente hay como un problema de conciencia que puede ser duro y eventualmente uno podría buscar incorporar alguna indicación en el proyecto para ese tipo de casos. Pero lo que nosotros estamos viendo en la realidad es que con una frecuencia enorme, parlamentarios en realidad usan los partidos como vehículos electorales y luego renuncian por motivos mucho más frívolos de los que tú estás planteando. Y esto introduce un desorden al funcionamiento del sistema muy grande, una confusión, un oportunismo muy duro, y todo eso contribuye a deslegitimar el sistema político, a dificultar los acuerdos. Entonces, creo que efectivamente, quizás los casos como los que tú dices debieran tener un tratamiento especial. Y hay también, o sea, los propios partidos y parlamentarios, en el fondo, esto es algo, o sea, el tema del aborto sabemos que es un tema que genera este tipo de discusión, entonces uno esperaría que los propios partidos
conversen estos temas al momento de ver si van a llevar o no van a llevar a un candidato. En el fondo, que esto se pueda conversar de antemano para que las personas tomen las decisiones bien informadas. Pero de nuevo, lo que estamos, o sea, la regla que se está tratando de poner trata de resolver un problema que es mucho más frívolo que lo que tú estás planteando, Ramón. Sí. Es interesante ese punto, y es interesante también lo que señala respecto de entonces la responsabilidad de los propios partidos en la búsqueda y de cooptar a candidatos, porque lo que ha pasado en el último tiempo es que todos parecen ser independientes, o todos quieren ser independientes pese a que van bajo un pacto político. Y entonces lo que de pronto uno se da cuenta es que bajo ese paraguas de el apoyo de un cupo, de una colectividad, qué sé yo, aparecen muchos independientes, pero que ese independiente con este independiente son bastante distintos, ¿no? Y muchas veces provoca que a poco andar los que estaban bajo ese paraguas electo reclaman su independencia porque dicen, sí, pero yo fui independiente dentro de un pacto, así que como que se sienten con la mayor libertad de poder tener esa carrera en solitario, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Y justamente lo que busca esta reforma y que creo que es consistente con lo que quiere la mayor parte de los expertos del panel, es como ir abandonando esa política que tiene tanto espacio para políticos oportunistas que ven una oportunidad electoral en ciertos momentos y detrás de los cuales no hay realmente una idea de país, un programa, un conjunto de propuestas, digamos. Oye, Ramón, y otro tema que me gustaría comentarte a propósito de lo que tú estabas diciendo que al principio, que me pareció muy interesante, esto de que habría 23 diputados que con esta reforma no hubieran podido acceder al Congreso y 33 que hubieran cesado en su cargo. Y me parece súper interesante el ejercicio, pero creo que es importante relevar que los políticos, y todas las personas en realidad, pero los políticos especialmente, responden a las reglas que les ponen. Entonces, esos 33 parlamentarios que cesaron, o sea, que renunciaron a su partido, ¿habrían renunciado con esta regla? Claro. Es difícil creerlo, ¿cierto? Claro. Probablemente habrían buscado un acuerdo con su partido, habrían tratado de influir al interior, los partidos habrían tratado de acomodarse, y eso es justamente lo que queremos, ¿cierto? Y de nuevo, esos 23 diputados que no habrían sido electos por pertenecer a partidos que no obtuvieron el umbral del 5%, habrían ido en un partido tan chico, o a lo mejor habrían trabajado para juntar dos partidos chicos, fusionarlos, trabajar en un programa conjunto, ver cuáles son las ideas comunes. Y de nuevo, eso es justamente lo que queremos. Queremos que estos partidos pequeños que no sabemos bien cuánta solidez hay en sus propuestas detrás, que la ciudadanía no tiene capacidad de distinguirlo, que trabajen más en cuáles son sus ideas y sus programas, que se fusionen, como ha hecho recién el Frente Amplio, para fortalecer justamente ese conjunto de ideas. Entonces, uno esperaría que esos números no sean tan altos porque ellos van a responder de modo justamente de fortalecer una política más programática. De ahí la importancia de poner las reglas ya pronto, ¿no? Y la urgencia que señalan también en sus respuestas, porque precisamente son las reglas del juego para conformar la nueva conformación del Congreso. De allí radica, porque a posteriori, claro, uno hace un ejercicio, pero evidentemente bajo condiciones distintas. Así es que vamos a seguir atentos a lo que suceda, pues ya está puesta la discusión sobre la mesa y veremos qué ocurre con el aporte de todos y siempre también de la Universidad Católica con su panel de políticas públicas que siempre está al tanto de la actualidad para colocar sobre la mesa preguntas de interés y generar esta discusión. Muchísimas gracias, Loreto, que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Ramón, que estés bien también. Doble clic.